Estamos viviendo la década de la agricultura familiar. La FAO declaró década de agricultura familiar en el año 2019 hasta el año 2028. La demanda está por encima de la producción. ¿Qué hay que hacer entonces para abastecer el mercado de manera permanente? El apoyo a los pequeños productores que tienen 30 tareas, 25, que sacan su producto a la carretera, que va al intermediario pequeño, lo compra. Aquí no se ha hecho un censo de caracterización del sector agropecuario para determinar cuántos agricultores familiares tenemos. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Tenemos de invitado a un profesional que ejerce en un área muy interesante, que se trata de Carlos Berigüete. Carlos Berigüete es sociólogo y mercadólogo y tiene una especialidad en agricultura familiar. Durante un tiempo hubo mucho auge de ese híbrido entre la sociología y la agronomía u otras especialidades agropecuarias que hacía incidencia en el campo dominicano y dio buenos frutos. De manera que ya de entrada nos alegramos por esta área de trabajo de don Carlos Berigüete. Bienvenido. Saludos, Gustavo, y gracias por la oportunidad de compartir en tu prestigioso espacio. Entonces usted estudió sociología en la UAS, supongo, ¿verdad? Sí, por supuesto, es la única universidad que ha tenido siempre una escuela de sociología. De sociología. Sí. ¿Y por qué usted se inclinó por la parte del campo en su especialidad como sociólogo? Yo empecé la carrera estudiando en la UAS, estudiando contabilidad, pero como estaba vinculado políticamente al grupo de izquierda de Fafa Tavera, Núcleo Comunista de los Trabajadores. En aquellos años. En aquellos años, en los 70, el comité político dijo que era conveniente que por el vínculo que yo tenía con las organizaciones campesinas de la región sur y suroeste del país, era conveniente que yo estudiara una carrera que en el plano de la formación académica estuviera un poco afín con lo que era la formación marxista, y Balaguer había declarado en ese momento la sociología como una ciencia subversiva, y entonces yo seguí los consejos de mis orientadores y del propio sociología. Balaguer había que subvertir. Sí, pero al final me gustó, o sea, terminó gustándome bien la carrera. Sí, le dije porque en principio hablé de ese híbrido que hubo en un momento, que fue después que ya llega el PRD al poder, que vinieron muchos técnicos, incluso que se habían formado en países socialistas, y se hizo ese híbrido de la pedagogía con la agropecuaria, y era en la UAS que se impartía o se imparte. Sí, por supuesto, la Facultad de Humanidades de la UAS, sí, en su penso tenía el técnico agrícola, el profesional que se capacita a nivel de pedagogía y hace una especialidad y termina siendo técnico agrícola. Y que dicho sea de paso, esos profesionales encontraban un espacio de trabajo en el Ministerio de Agricultura, cuando todavía el asunto del tema de la extensión y capacitación agrícola estaba en auge, que se ha ido perdiendo. Importante porque los asentamientos agrarios, por ejemplo, o cualquier área productiva, no es simplemente sembrar y cosechar y utilizar los conocimientos de la agronomía, sino que también hay todo un reto de organización social, ¿verdad? Y de organizar las pequeñas empresas de los campesinos, la cooperativa, y ahí esa asesoría en lo social es fundamental. Fue sumamente importante y esos técnicos, esos profesionales cumplieron su papel a cabalidad porque había un auge de la organización campesina, de la asociatividad en la República Dominicana. Sobre todo recibió ese impulso en el periodo en el que el Hipólito Mejía fue secretario de Estado de Agricultura. Entonces esos técnicos hacían una función importantísima de capacitación a lo interno de las organizaciones campesinas, lo que tenía que ver con estatutos, lo que tenía que ver con tipo de cultivo, lo que tenía que ver con plagas, y hacían una labor de extensión al mismo tiempo. En esa época, cada técnico agrícola tenía asignado diariamente que visitar determinada cantidad de productores agropecuarios, y fue un periodo muy importante, muy productivo, y lamentablemente ha caído en descenso. Y asimismo, como se cierran las oportunidades de trabajo, la carrera pierde también la demanda. El impacto que tenía. Exacto. Importante porque era dar ese seguimiento, esa asesoría que eran permanentes. Bien, pero ahora usted tiene interés en un proyecto que
ya está en manos del Congreso, ¿cierto? De la Cámara de Diputados. Sí. ¿En qué consiste, don Carlos? Bueno, el tema es que estamos viviendo la década de la agricultura familiar. La FAO declaró década de agricultura familiar en el año 2019 hasta el año 2028. Lo hizo desde Roma, y para América Latina y la República Dominicana se hizo ese lanzamiento en agosto del año 2009 desde la República Dominicana. Agricultura familiar. Estamos en la década. Porque uno piensa ahora que la gente vive en apartamentos y no hay donde sembrar. Bueno, eso es interesantísimo, Gustavo, que usted lo haya traído a colación, porque el término se está generalizando, pero se está deformando al mismo tiempo. Yo me sorprendo que he visto en los últimos meses, incluso funcionarios a nivel de viceministerio del Ministerio de Agricultura, confundiendo la agricultura familiar con el fomento de huertos urbanos, huertos familiares o huertos escolares. Y también hay una modalidad de huertos que ahora está entrando en crecimiento, que son los huertos terapéuticos. Eso podríamos hablar un poco más después. Pero ¿qué es un agricultor familiar? Vamos a deslindar inmediatamente que la siembra hortícola son horticultores, las familias en la zona urbana que siembran productos de ciclo corto, como son, por ejemplo, rábano, tomate, lechuga y ese tipo de... Esos son horticultores. La horticultura es una variante de la agricultura, pero esa horticultura es una variante también de lo que se denomina agricultura urbana. Hay que ponerle, digamos, freno, pero por aclarar ese concepto. ¿Qué es un agricultor familiar? El agricultor familiar, el concepto nos viene desde el siglo XIX, a nivel del año 1870, desde Francia e Inglaterra, que se llamaba el denominado family farm, el agricultor familiar. Un agricultor familiar es un productor, es un pequeño productor campesino que trabaja la tierra alrededor de su núcleo familiar. Entiéndase, padre, madre, hijos, sobrinos y familiares en sentido general. Su casita y un pequeño predio. Vive en el predio o cerca de él. No utiliza mano de obra contratada de manera permanente, sino ocasional, y tiene una gran parte de sus ingresos de subsistencia a través de ese predio. O sea, que es la familia que prácticamente se ocupa de la tarea de trabajar la tierra. De la siembra, de trabajar la tierra. El productor agropecuario, según los parámetros de la FAO, que es la institución que tiene, ¿verdad?, todas las investigaciones para el mundo, porque la FAO tiene 193 países afiliados, que son los mismos 193 países que corresponden a la ONU, y ha definido todas esas características que hemos señalado. El agricultor familiar, si tiene una mano de obra contratada de manera permanente, deja de ser un agricultor, porque ya se convierte en un gerente. Y los parámetros implican que él debe estar vinculado directamente a la tierra como un trabajador más. Obtiene una parte de su subsistencia para el autoconsumo con ese predio. O sea, que hay que diferenciarlo, don Carlos, del empresario agrícola. Exactamente. Que compra o hereda una gran cantidad de tierra y que tiene, digamos, personas contratadas para que la trabajen. Y regularmente ese dueño vive aquí o en otra ciudad, no vive en el campo. Exactamente. Eso puede ser un agroempresario. Un agroempresario. Usted tiene perfil de eso, de tener mucha tierra y ser un agroempresario. Ojalá la tenga. Yo tengo una tierrita que a nivel de lo que es los parámetros para definir el tamaño de las fincas de los pequeños, de los agricultores familiares, por el tamaño yo cabría ahí, pero yo no soy un agricultor familiar. Porque yo siembro esa tierrita y si se pierde me da pena por los que me ayudan a estar en ella. Usted no depende de eso. Pero yo no dependo de ella. Y tiene su trabajo ya en su profesión y la academia. Exactamente. Bien. Entonces, lo más determinante, Gustavo, en el tema de la agricultura familiar, es que se ha convertido en la agricultura familiar a nivel mundial en una especie de un eje transversal de las estrategias de seguridad y soberanía alimentaria de todos estos países. Se vio bien, eso se vio claro durante la pandemia, ¿eh? Claro. Que había problemas para las exportaciones, los embarques, y quien contaba con su cosita ahí no pasó trabajo. Porque fíjese qué interesante esto, para seguir resaltando la importancia del agricultor familiar. Está ya evidenciado, investigado, comprobado, que la agricultura familiar suple al mercado interno un promedio del 80% de la demanda que consume la canasta básica de cada una de estas sociedades.
Incluso en República Dominicana. Claro, en República Pero vamos a repetir ese dato, porque más de un 80%. Desde hasta un 85% de lo que se suple en el mercado interno para la canasta de consumo en sentido general proviene de la agricultura familiar. Vamos a poner un puntito ahí y vamos a desarrollar más ese tema en el próximo segmento, don Carlos, con su permiso. Vamos a la pausa. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Carlos Berigüete, sociólogo, mercadólogo, especialista en agricultura familiar. Entonces, el dato a mí me sorprende de manera agradable. Quiere decir que, por ejemplo, para poner un caso, el dominicano come mucho plátano, ya sea frito verde, mangú, de esos plátanos que nos vienen del sur, del Cibao y de toda parte. Más del 80% procede de agricultura familiar. Sí, don Gustavo, usted es un hombre de experiencia. Puso el ejemplo clásico, el que yo iba a poner. Fíjese, la demanda de plátano para el consumo interno en la República Dominicana es de 6 millones de unidades de plátano diario, demanda del mercado interno. Nos comemos 6 millones es la demanda diario. En un mes estamos hablando que la demanda de consumo de plátano del dominicano es de 180 millones de unidades de plátanos. Y en el año son más de, ya usted sabe, más de 2.000 millones de unidades de plátano. Comemos mucho mangú aquí, mucho frito verde. Y además está el consumo, la construcción de los haitianos, que no está un poco contabilizada. Porque También. eso va a generar un problemita que se lo voy a expresar ahora mismo. A nivel de las exportaciones, las musáceas, que son plátano, guineo y rulo, se ha convertido en lo que se denomina el oro verde en la República Dominicana, porque ya está produciendo más de 300 millones de dólares en el año. Plátano, guineo y rulo. Esa banana orgánica, ¿verdad? Exactamente, eso está en auge, manejado por la agroecología. Entonces, se exportan toda la semana un promedio de 300.000 cajas de plátanos. Las cajas son 40, 60 o 70. Estamos hablando que el país está exportando casi 3.000 millones de unidades de plátano. Entonces usted dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que a veces el plátano, hay desabastecimiento del plátano en la República Dominicana. Ahí volvemos al tema de la agricultura familiar. Si usted es un gran exportador y su producto va a Dinamarca, Holanda, no le interesa mucho usted produce 10 millones de unidades, nadie se come un plátano de eso. Eso es importante porque genera divisa. Pero entonces, en el mercado, los plátanos llegan hasta 30 pesos y más porque hay un desabastecimiento. ¿Qué ocurre con eso? Que la demanda está por encima de la producción. ¿Qué hay que hacer entonces para abastecer el mercado de manera permanente? El apoyo a los pequeños productores que tienen 30 tareas, 25, que sacan su producto a la carretera, que va al intermediario pequeño, lo compra, lo lleva al mercado. Y a eso iba, porque donde yo vivo, que es cerca de la prolongación de Independencia, carretera Sánchez, Ajá. Si uno va a un colmado y va a comprar un plátano, regularmente tiene que pagar 25 o 20 pesos por ese plátano. Pero igual o mejor, vienen unos señores de los pueblos cercanos del sur en una camionetica y usted la consigue a 8 y 5 pesos. Exacto. Entonces yo una vez le pregunté por curiosidad y él me dice, no, lo que pasa es que nosotros tenemos en mi casa como un pequeño, y yo mismo yo no tengo intermediario y yo monto mis cosas aquí. Lo que yo le compro a otros son esos huevos, esos tomates, pero los plátanos los produzco yo. Exactamente. Entonces, no hay intermediación y por eso llega más barato. Más barato. Por eso, dentro de las demandas que tiene la agricultura familiar y dentro de los retos que tiene el gobierno, y los que vengan también, es cómo apoyar la agricultura familiar, tratando en algunas áreas de reducir esa cadena de intermediarios. De intermediación, que es lo que encarece. Los intermediarios no se van a eliminar porque la formación, la estructuración del mercado es imposible sin intermediarios. Y son necesarios incluso. Claro. Porque hay niveles, estamentos en la sociedad que esas personas no van a ir a un campo a suplirse. Sí, entonces ellos tienen que pagar el costo de que, de que le llegue del servicio. Los intermediarios están en la cadena. A nivel agropecuario hay dos cadenas, la cadena de valor y la cadena de oferta. La cadena de oferta tiene que ver con los que producen y la cadena de valor es el que en Hondo Valle, que queda casi a 280 kilómetros de aquí donde estamos, va un intermediario, obtiene los aguacates
y a los 2 días usted lo tiene en su casa. Entonces le agrega un valor. Lo que era un simple producto lo convirtió en una mercancía y es un producto y que obviamente eso tiene un costo. Eso tiene un por costo. el transporte, porque pagan personal, por el combustible, y eso se entiende. Pero hay que trabajar en esa cadena, en la cadena de valor, en la cadena de intermediación. Ese es un reto que tienen los gobiernos, porque ocurre lo siguiente. A veces un aguacate que se le compra al productor después de 11 meses dándole seguimiento a una mata de aguacate, se le compra a 3 pesos, a 5 pesos y a usted le llega a 60. Entonces ahí hay un problema. Yo compré uno el otro día por 100 pesos y llamé a mi pueblo, a Mario Gando, el famoso dirigente campesino del Movimiento Campesino Independiente, y le dije, Mario, yo acabo de dar 100 pesos por un aguacate ahora mismo. ¿A cómo le están comprando los aguacates a ustedes? Y me dijo, hay una empacadora ¿Dónde en San está Juan, él, Mario? en el municipio del Cercado. En el Cercado. Sí, sí. Que ahí se produce mucho en esa zona. Se produce mucho y hay unos cuantos proyectos que se están incentivando. Sí. Y me ¿Y dice, allá entonces cómo lo pagan? hay un empacador en San Juan de la Maguana que de 3 pesos que se lo compraban, se lo está comprando a 15 pesos la unidad. Ya ahí hay un progreso. Más o porque menos, sí. se elimina esa cadena que usted señaló, la empacadora va directamente y la empacadora entonces tiene otro mayorista que es el exportador y entonces hay un beneficio mayor. Bien. Entonces, por esas cosas que usted está explicando, es la importancia de que haya una política de Estado, porque ni siquiera es cosa de un gobierno, sobre la agricultura familiar, y por eso existe ese proyecto, que supongo que usted fue de lo que los elaboró, o lo elaboró, que No, está en la Cámara de Diputados. No, yo no elaboré el proyecto, no fue usted. Pero ya la Comisión de Agricultura Permanente de la Cámara de Diputados, a través del presidente de esa comisión, el señor Abel, pues tuvo la gentileza de invitarme y entonces ya en los próximos días tenemos un taller de 9 a 4 ya participamos en la vista pública. O sea, usted le va a hacer una inducción a ellos y lo va a orientar. Voy a trabajar a ver en lo más que puedo ayudar, de acuerdo ya a la formación que tengo y la experiencia, para ver cómo ese proyecto pasa al Senado un poquito ya mejorado. ¿Pero usted conoce el contenido del proyecto? Sí, lo conozco, sí. ¿Y qué tal le parece? Me parece que necesita muchas modificaciones, muchos aportes adicionales, porque la agricultura familiar, por ejemplo, tenemos aquí la conceptualización, ese es lo primero. Aquí no se ha hecho un censo de caracterización del sector agropecuario para determinar cuántos agricultores familiares tenemos. Y hay una confusión de creer que todos los productores, los pequeños productores, son agricultores familiares. Todo agricultor familiar es un pequeño productor, pero todo pequeño productor no es un agricultor familiar. Hay que extraer la agricultura familiar de un estudio socioeconómico. Y lamentablemente, hay que decirlo, el último censo agropecuario en República Dominicana, el séptimo, se hizo en el año 1981. Tenemos 42 años. Desde el 81. No se hace censo agropecuario. En ese momento estaba el gobierno de Antonio Guzmán todavía. Y Pablo Tactú era el director de la Oficina Nacional de Estadística. Se hizo un precenso en el 2015, pero un precenso es un estudio cualitativo para proyectar el censo, para hacer el censo. Pero aún haciendo el censo, no se extrae de manera rigurosa lo que es la caracterización de la agricultura familiar. Sabemos lo que es un agricultor, lo conocemos, pero hay que hacer el estudio para ver el peso social que tiene, el peso que tiene en la producción. Hay que agregarle al proyecto varios artículos. Por ejemplo, en este país que estamos sujetos, porque estamos en la ruta de los ciclones, ese proyecto debe contener lo que se llama un seguro de variación climática, para que en momentos catastróficos, por inundación, por exceso de lluvia, los productores se puedan proteger. Ahora bien, don Carlos, usted mencionó de que fue declarado por la FAO. Nosotros somos signatarios de todos esos acuerdos con la FAO, somos parte de la FAO y del sistema de la ONU. El país necesita entonces esa ley, ¿verdad? Sí. Supongo que si el país se da esa ley, tendremos acceso incluso a algún tipo de beneficio de parte de la FAO, ¿o no? Bueno, los beneficios de la FAO son principalmente la asesoría que ellos dan. La FAO no da dinero así orgánico, pero la FAO, como es una institución tan grande, nos ayuda en todo lo que tiene que ver con las investigaciones, invierten bastante dinero en investigaciones. La FAO tiene un programa que se llama Programa Mundial de
de censo, PMC. Ahí la FAO participa con toda su experiencia porque estamos hablando de una organización que tiene nada más y nada menos que 193 países, con investigación en cada uno de esos países. Y en la cooperación, supongo, un país que tiene más experiencia, la colabora asesoría, con el otro. ¿Sí? Claro, sí, en la asesoría. Entonces, pienso que el gobierno es inevitable que trabaje con la FAO. Por el proyecto, le estamos planteando al proyecto también que el gobierno haga un banco de tierra. El país tiene, según las estadísticas del Banco Mundial, que es que tiene los equipos para georreferenciar todos estos territorios, dice el Banco Mundial que nosotros tenemos, ya asumido como un dato oficial por los organismos, las instituciones del Estado, tenemos 2.6 millones de hectáreas en el sector agropecuario. 2.6 millones de hectáreas multiplicado por 15.9, que tiene, cada hectárea tiene 15.9 tareas, eso hace 41 millones y pico de tareas. Cultivables. Sí, cultivables, para el sector agrícola y pecuario. Pero el pecuario es la crianza de animales, desde una abeja hasta un ganado bovino. Y en esa área el país, según las estadísticas, tiene apenas un 14.5% de las tierras destinadas al sector agropecuario. Pero dice al mismo tiempo el Banco Mundial que de esos 2.6 millones de hectáreas solamente se está trabajando 1.3. Vamos a ponerle un poquito más, 1.5, y el otro millón y pico de hectáreas, el gobierno ahí tendrá oportunidad de recuperar tierras, comprar tierras, etcétera. Vamos a otra pausa y volvemos para que continuemos con esos detalles y que un poco redondeemos la idea sobre el proyecto que está en la Cámara de Diputados. Carlos Berigüete, sociólogo, mercadólogo y especialista en agricultura familiar. Entonces, esos datos que usted dice que son del Banco Mundial. Sí, el Banco Mundial, sí, son cifras del Banco Mundial. Lo que ahora estamos haciendo en República Dominicana en cuanto a la producción de la tierra, que es importante porque el país que no trabaja su tierra no tiene alimentos. Estamos, digamos, extrayéndole toda la riqueza que nos puede dar la tierra, o es trabajada, es marginal, ¿cómo es la cosa? Todavía hay demasiado espacio para seguir trabajando la tierra, para incrementar la producción y la productividad, y para que lleguemos a lo que se aspira, que es a tener por lo menos seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Hay una ley donde está la Estrategia Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que es la ley 589-16 del 8 de junio del año 2016, ahí está la estrategia. Tiene algunas cosas que habrá que corregir más adelante, pero a través de la implementación de la ley hay que procurar hacer un banco de tierra, recuperar tierra, incrementar la productividad. No es posible que este país, con tanta tierra baldía y con tantas condiciones para seguir produciendo, nosotros tengamos que importar maíz, importar habichuela, importar papa, importar cebolla, importar ajo, importar cebollín. Voy a parar la lista porque yo saqué más de 50 productos agrícolas que se pueden producir todo en la República Dominicana. La vía está en la investigación, en el apoyo a la agricultura familiar, en eso que usted señalaba, Gustavo, volver otra vez a apoyar esa generación de extensionistas agrícolas para trabajar en la capacitación del campesinado en la República Dominicana, trabajar la asociatividad, formar más cooperativas, capacitarlo, ofrecerle asesoría técnica y ofrecerle toda la ayuda a esos productores, porque la ayuda y la protección que se está planteando no es como como un asistencialismo, no es eso. El asistencialismo es parasitario y es improductivo. El apoyo a la agricultura familiar y a los productores pequeños y medianos en la República Dominicana, en sentido general, es un apoyo a la garantía de la seguridad alimentaria. Aquí las estadísticas señalan que ya en algunos productos que estábamos por debajo de la demanda, como era el arroz, producíamos apenas 11 y pico millones de quintales de arroz. El ministro de Agricultura dijo ya hace poco que el año pasado se produjeron 14 millones y pico de quintales. No hay por qué dudar, de verdad, de esa información, porque si no es cierto, entonces se refleja en las importaciones y no se importó. Y el consumo de arroz es en la República Dominicana. Ahí estamos Dominicana entonces cubiertos en el arroz, por ejemplo. Hasta ahora. Cada dominicano demanda
anualmente tiene un consumo de un promedio de 127 libras de arroz. Y hay alrededor de 52.000 productores de arroz, de los cuales casi un 40% son parceleros de la reforma agraria, de la reforma que hizo Balaguer. Y esos tienen un promedio de 50 tareas. Ahí tenemos que ubicar esos productores pequeños y medianos y agricultores familiares para en el arroz, en la medida que se apoya a esos agricultores, ese desabastecimiento, aunque lo lamentamos por los importadores, ¿verdad?, que quisieran que haya un déficit en la mayor parte de esos productos, porque el que importa, la escasez es su oportunidad, pero para nosotros los consumidores y los consumidores más vulnerables es una tragedia el no poder encontrar en el mercado productos que pueden producirse a bajo costo y que pueden producirse en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Bien, finalmente entonces el proyecto va a estudio, a usted lo van a consultar, ¿verdad? Estoy en el equipo, sí. Sí. Está en la Cámara de Diputados, en la Comisión Agrícola Permanente. De ahí cuando concluya que hay mucho interés, pasará al Senado de la República y esperamos tener la oportunidad también de participar y colaborar en todo lo que Bueno, que aprovechen su experiencia y sus conocimientos y al igual supongo de otros profesionales que tengan la misma expertise suya, que eso es importante. Muchas gracias a Carlos Berigüete, que tiene una especialidad importante, la sociología con la mercadología, pero vinculada a la producción en el campo, que es tan importante. La gente se olvida, pero cuando usted está en su casa comiendo su comidita, es porque alguien sudó en ese trabajo duro que se hace en el campo. Muchas gracias. Sí, gracias, Gustavo. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.